Buen día, chicos. Hoy desarrollaremos la 10ª sesión de química para grado séptimo. Como ustedes ya saben, hemos trabajado durante este periodo los ciclos biogeoquímicos. La clase anterior vimos el ciclo biogeoquímico del carbono. Hoy desarrollaremos y hablaremos sobre el ciclo biogeoquímico del nitrógeno. Así que comencemos, chicos. Primero que todo debemos tener claro qué es el nitrógeno. Por ello les coloqué este cuadrito. Tengan claro que el nitrógeno es un elemento químico. Sus principales características son las siguientes. Su número atómico es 7. En condiciones normales forma un gas diatómico, o sea, tiene dos átomos de nitrógeno. Y su símbolo es N. El nitrógeno es incoloro, inoloro e inerte. Quiere decir que no es algo vivo. ¿Listo? El ciclo biológico del nitrógeno, chicos, es una serie de procesos químicos en los que el nitrógeno es tomado del aire y es modificado para ser devuelto a la atmósfera. Para que esto pueda ser posible, el ciclo del nitrógeno tiene 5 etapas. ¿Cuáles son? Fijación, nitrificación, asimilación, amonificación, inmovilización y desnitrificación, que las vamos a ver a continuación. Entonces, en este orden como tal es que se realizan esos pasos. De primera la fijación, de segunda la nitrificación, de tercera la asimilación, de cuartas la amonificación, de quintas la desnitrificación y nuevamente inicia el ciclo. ¿Listo? Entonces, en el primer punto vimos que estaba la fijación. Allí, ¿qué es lo que ocurre? Se incorpora el nitrógeno atmosférico a las plantas y a los microorganismos. ¿A través de qué? De unas bacterias y de unas cianobacterias, hablando de algunas especies como los helechos. ¿Listo? Luego hablamos de una nitrificación, o sea, acá en la fijación simplemente el nitrógeno que está en la atmósfera ingresa a las plantas y a los microorganismos. Cuando ingresa a las plantas y a los microorganismos ocurre algo que se llama nitrificación. Una vez el nitrógeno está en las plantas, durante este proceso las bacterias nitrificantes convierten el amoníaco tóxico en nitrato para disminuir un efecto dañino. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si está ingresando nitrógeno a la planta, pero pues la planta no puede traducirle a un animal que consume la planta de una vez el nitrógeno, la planta ¿qué va a hacer? Va a eliminar algunas bacterias que trae consigo el nitrógeno y convierte el amoníaco tóxico en nitrato para plantas, o sea, en algo que sí pueda permitir que la planta crezca sana y que los animales puedan consumir esas plantas sin que les genere daño o que simplemente no les genere gusto comérsela. Para que entiendan un poco más, la nitrificación se realiza en dos pasos. El primero es nitrosomas y nitrococcus, que convierte el amonio en nitrito. Y la segunda es nitrobacter, que oxidan el nitrito en nitrato. Esto, aunque ya es un poco más avanzado y ustedes lo van a ver en grado octavo, para que ustedes lo comprendan, es que la nitrificación se hace a través del proceso de descomposición de las plantas. Una vez el nitrógeno está en las plantas y la planta muere, esto queda debajo de la tierra. Entonces, una vez que está debajo de la tierra, eso no se puede quedar ahí quieto porque el nitrógeno necesita circular. ¿Qué ocurre? Unas partículas más pequeñas, unos organismos mucho más pequeños, ya sean bacterias o algunos hongos, se encargan de devolver ese nitrógeno nuevamente a la atmósfera. En el proceso de asimilación, las plantas absorben el nitrato o el amonio que se formaron en la fijación, en la nitrificación. ¿Y esto cómo ocurre? Cuando los animales consumen plantas
que era lo que les estaba diciendo. Al ellos consumir las plantas como les ingresó nitrógeno, quiere decir que ahora el nitrógeno está en ¿quiénes? En los animales. También nosotros consumimos nitrógeno. Todos los seres vivos necesitamos asimilar el nitrógeno porque él cumple una función de correr por todo el ecosistema para que lo que yo les decía como con el carbono, no se puede quedar quieto el carbono en alguna parte del ecosistema, siempre debe completar un ciclo para que exista vida. Luego vamos con la amonificación, que es la formación de amoníaco libre o sales amoníacas a partir de la reducción de nitratos. ¿Qué quiere decir esto? O degradación de la materia orgánica. En el ejemplo que acá les coloco es un pez y si ustedes no lo sabían, chicos, les comento que cuando ellos realizan sus heces fecales, lo que sale es amoníaco. Entonces, ese amoníaco se convierte en nitrito y ese nitrito en nitrato. ¿Quién ayuda a convertir todo esto? Las bacterias que se encuentran en el agua. Las bacterias u hongos transforman compuestos orgánicos nitrogenados en amoníaco libre. En el pez no se puede quedar el amoníaco. En el caso de nosotros eliminamos urea. Nosotros no podemos tener la urea dentro de nosotros. Nosotros necesitamos expulsar eso. ¿Cómo la expulsamos? A través de la orina y por eso es que la orina tiene un olor fuerte. ¿Listo? La modificación, para que ustedes lo comprendan mejor, es cuando los desechos que contienen nitrógeno son descompuestos por bacterias en el suelo y en el agua, liberando amonio al ciclo. Entonces, la urea de la orina más el ácido úrico, como tal que generan las aves, más los organismos muertos, o sea, todo esto en la atmósfera que genera amoníaco. Entonces, todo para que este proceso, para que todo eso que yo acabé de nombrar se convierta en amoníaco, deben intervenir unas bacterias amonificantes y el nitrógeno no se quede estancado, sino que se vaya a un proceso de descomposición y se reintegre al ciclo. La desnitrificación, chicos, es cuando las bacterias regresan el nitrógeno a la atmósfera en forma gaseosa. Entonces acá finalmente ustedes deben saber que hay unos organismos muy pequeños que en condiciones de mucha humedad y falta de oxígeno absorben ese nitrato en vez del oxígeno de su respiración. Entonces, esos organismos, al absorber el nitrato, lo que está haciendo es esto que ya era descomposición, que acá en el ciclo del nitrógeno se llama desnitrificación, lo vaya a devolver nuevamente a la filtración en el ciclo. La desnitrificación, chicos, es la transformación biológica del nitrato en compuestos gaseosos liberados a la atmósfera. Entonces, las bacterias transforman nitrato en compuestos gaseosos liberados en ¿dónde? En la atmósfera. Para finalizar, chicos, yo les coloqué esta imagen con unos números y cada número nos indica pues cuando llega el nitrógeno a cada uno de los organismos que nos encontramos dentro de un ecosistema. Entonces, el número 1, que está acá en las nubes, es el nitrógeno atmosférico. Debemos saber que el nitrógeno, pues como tal, es bien abundante, diríamos que está entre un 70-78%, casi 80% de la composición del aire. Entonces, cuando el nitrógeno está en las nubes, lo que tiene que hacer es que entrar a la cadena alimenticia. ¿Cómo lo hace? Pues cuando el nitrógeno cae sobre las plantas, los animales consumen plantas y allí ya se encuentra en la cadena alimenticia. El número 3, que está acá en esta parte, es la descomposición de la materia en animales. Quiere decir que a través de la orina, a través de las heces fecales, pues como tal se da el proceso de amonificación. El cuarto es la devolución a la atmósfera por desnitrificación. Entonces esto que yo les dije, la orina tiene unas bacterias que la descomponen
ya sea en la parte terrestre o en la parte acuática, y todo esto se va de forma gaseosa nuevamente para la atmósfera o para el aire. El quinto es cuando ingresa al medio acuático. El séptimo se da la nitrificación, que quiere decir que gracias al agua que está acá, pues obviamente las plantas van a poder obtener el nitrógeno, ya que en el agua también hay nitratos de que generaron los peces, por ejemplo. El número 8 es la fijación del nitrógeno en las raíces por las bacterias. Entonces era lo que yo les decía, cuando la planta ya, o sea, en la parte de las raíces, hay unas bacterias que también se encargan de consumir todo lo que no le sirve a la planta por debajo de la tierra. Estas bacterias absorben también nitrógeno. El 9 es la absorción del nitrógeno, que como tal, pues si estas bacterias están en el suelo y se comen los restos de la planta, pues ellas van a tener obviamente también nitrógeno. Por último, el número 10, chicos, es la descomposición de la materia, de las materias vegetales, que es la amonificación también. Entonces, cuando ya están las hojas secas, cuando nosotros vemos que ya un árbol se deshoja por sí mismo, nadie lo corta ni nada, sino que se le cae también pues sus hojas o ramas, hace también un proceso de amonificación, o sea, aporta nitrógeno a través del amonio, o sea, de lo que ya no le sirve a la planta, para que este nitrógeno pueda ser transformado en gas y dirigido nuevamente a la atmósfera. El humus, chicos, es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos que proviene de la descomposición de los restos orgánicos por organismos y microorganismos benéficos. Entonces, el resultado de todos los desechos que tengan nitrógeno va a recibir el nombre de ¿qué? De humus. A continuación, chicos, les voy a dejar un link acá adjunto a este video. En los comentarios lo van a encontrar, o también aparte les va a aparecer en el blog como link video de apoyo para que ustedes comprendan mucho mejor este tema. ¿Listo? Con las 5 fases, que está muy bien explicado en casi 2 minutos nomás. ¿Listo? Entonces van a tomar apuntes. Anotan también si tienen alguna duda para aclararla ahorita en la asesoría, o me preguntan por interno al WhatsApp. ¿Listo?